prepararnos para que cuando Él regrese todos estemos listos. Y ayer vimos que el libro de Apocalipsis era precisamente ese, un libro de preparación y de recordatorio para una iglesia que estaba preocupada por el tiempo del fin, porque Jesús no venía, necesitaban llenarse de esperanza en sus corazones, y Dios les envió el libro de Apocalipsis para que ellos aprendieran a través de él qué era lo que Él iba a hacer por ellos precisamente. Antes de avanzar en nuestra historia de hoy, que nos vamos a concentrar un poquito más en los capítulos 6 y 7 de Apocalipsis, es necesario introducirnos con lo que la Biblia dice. Quiero invitarlos a buscar, por favor, en sus Biblias, lo que la palabra de Dios nos dice en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Primero, no los vamos a leer porque no quiero extenderme mucho en esta noche, para que ustedes no tengan que salir tarde, pero ustedes pueden leerlo en casa, solo se los voy a resumir, para que ustedes entiendan un poquito más de lo que ellos, estos dos capítulos, nos hablan precisamente. Ustedes se recordarán que yo les expliqué ayer que Apocalipsis es una respuesta directa a la pregunta de los discípulos: ¿por qué se fue Jesús? ¿Por qué nos dejó solos? Nosotros estábamos bien con Él. Estuvo 3 años y medio con nosotros, hizo milagros, hizo cosas asombrosas, nos ayudó con esto otro. Y los discípulos entonces preguntaron: ¿y por qué se va, pues? Si aquí está bien, nosotros lo necesitamos. Si imaginen si en esta iglesia, la iglesia adventista acá de Aguascalientes, en esta noche no estuviera predicando el pastor Peñate, sino que estuviera predicando a Jesús, hermano. ¿Cuántos creen que se llenaría esta banca, hermano? ¿Cuántos creen que sería el mejor sermón que alguna vez habríamos escuchado? Por supuesto que sí, todos quisiéramos estar aquí, que predicar a Jesús, pero la gran pregunta es: ¿por qué no está? ¿Por qué se tuvo que ir al cielo si no te lo necesitábamos ser acá? Diría cualquiera de nosotros. ¿O será que la iglesia no necesita a Jesús, hermano? ¿Será que nosotros no lo necesitamos aquí, hermano? ¿Cuántos no quisiéramos que Jesús estuviera hoy acá sentado con nosotros? Estoy hablando, sí, por supuesto, yo creo que Jesús está acá, pero no estoy hablando de su Espíritu Santo, estoy hablando de Jesús, tal como vivió con los discípulos. ¿Cuántos no quisiéramos que estuviera acá? ¿Cuántos no quisiéramos poder abrazarlo? ¿Cuántos no pudiéramos pedirle al Señor que sanara alguna de nuestras enfermedades? ¿Cuántos no quisiéramos que Él hiciera milagros aquí, hermano? Entonces la pregunta es: ¿por qué se fue? ¿Por qué, si aquí se necesita, por qué tiene que estar allá arriba en el cielo? ¿Será que ya no le importaba? ¿Será que había dejado de amar a la iglesia? ¿Será que se molestó tanto por los seres humanos después de que murió? ¿O qué fue lo que realmente pasó, queridos hermanos? Y será la pregunta que se hacían todos los cristianos. ¿Cuántos hermanos? Y no se hacen esa pregunta también ustedes. ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no está Él predicando? ¿Por qué no está Él predicando el evangelio allá afuera, tocando puertas y salvando almas como lo hizo antes? ¿Por qué no le está predicando a multitudes aquí en la tierra? ¿Por qué se fue al cielo si nosotros lo necesitábamos acá? Como todos los cristianos tenían esa pregunta, Dios se las tiene que responder. Y Dios se las responde a través del capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis, que ocurren precisamente y inmediatamente, es justamente la continuación de la escena que nosotros vimos ayer en Hechos capítulo 1. Jesús se fue para ¿dónde, hermano? Para el cielo. Y entonces la pregunta que todos hicieron: ¿por qué? Bueno, dijo Dios, ¿quieren saber por qué? Lean Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 y lo van a entender. La escena que incluso, hermanos, yo les dije que no la íbamos a leer por el tiempo, pero se la voy a resumir. Jesús está entrando triunfante en el cielo. Él ya no es un hombre, ya no es un ser humano, ahora es el Cordero que fue inmolado, dice la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios nos muestra que ese Cordero va hacia el cielo, pero cuando Juan lo ve, él escucha que toda la gente que está alrededor no le llama así, no le llama Cordero, sino que parece un hijo de hombre, al que parece hombre pero está entrando al cielo. Toda la gente que va para arriba dice: he aquí el león de la tribu de Judá. Y Juan se queda sorprendido porque entonces por fin va a poder ver al león.
por fin va a poder ver al Rey del universo, va a poder ver el poder de Dios, va a poder ver a Jesús en el reino de los cielos. Él lo había conocido como hombre, se había recostado sobre su hombro, lo había abrazado mientras estaba en la tierra. Juan había tenido el privilegio de caminar con Jesús, de dormir a su lado, de estar siempre con él, de comer con él, pero lo había conocido como un ser humano. Esta vez lo iba a ver como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesús entra al cielo y todos en el cielo comienzan a cantar. El cielo es una fiesta, por fin hay celebración, trompeta, los ángeles comienzan la fiesta. Pero cuando Juan voltea a ver, para encontrarse con el león de la tribu de Judá, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, él ve un cordero que se sienta en el trono, que recibe la honra, la gloria, el poder y la autoridad completa en el cielo. Ahora el cordero que fue inmolado, el cordero herido, el cordero maltratado, el cordero que había muerto en la cruz unos días atrás, ahora se sentaba en el trono para ocupar el lugar del universo. Pero entonces la Biblia interrumpe en el capítulo 5 la exaltación del cordero, la ascensión de Cristo al cielo se ve interrumpida por un problema. El anciano de días tiene un rollo en su mano. Este rollo, nos dice la Biblia, contiene la historia de la humanidad. En ese rollo Dios tiene controlado todo lo que va a pasar en la tierra a partir de la muerte de Cristo, que marcó un antes, un momento cumbre en la vida del ser humano, y a partir de ahí la vida del ser humano va a cambiar y todo lo que Dios va a hacer en esta tierra está contenido en un rollo. Pero todos en el cielo comienzan a llorar. La fiesta se interrumpe, la música se detiene, los cantos, hermanos, cesan y nadie está cantando. La Biblia dice que todos comenzaron a llorar. Y allí estaba Juan en esa visión. Él era el único ser humano que aparecía ahí, a excepción de los 24 ancianos que estaban ahí. Y dice ahí la palabra de Dios que Juan también se sintió triste, porque no había nadie en el cielo ni en la tierra, dice la Biblia, ni los ángeles más poderosos, ni esos ángeles que eran capaces de derrotar ejércitos solos, ninguno era capaz de abrir el libro. Pero entonces dijeron, el cordero que fue inmolado, el cordero que murió en la cruz, él es capaz de abrir el libro, porque él ya pagó el precio de los seres humanos, él ya murió por ellos, él ya se entregó por ellos, y ahora él tiene el derecho, la autoridad, ahora él gobierna el mundo, ahora por fin el que gobernó el mundo hasta hace poco, Satanás, ya no existe, y ahora el Rey del universo, el Rey del mundo caído, el Rey de la tierra que ha pecado, el Rey se llama Cristo Jesús, y él puede abrir ese libro. Y la Biblia dice que Jesús entonces tomó su autoridad, tomó su poder, se levantó del trono y comenzó a abrir el libro que estaba sellado. En la antigüedad, los documentos oficiales que el rey enviaba como edictos legales que se veían en todos los reinos y provincias de la tierra, esos decretos reales eran dados en un rollo que tenía el sello del rey y de todos los ministros que lo acompañaban. Y por lo tanto ese rollo implicaba la autoridad de quien lo podía abrir. Y solo podía ser abierto por los gobernadores de las provincias a los que el rey le había dado. Si ellos no tenían uno de esos sellos, ellos no podían abrir el rollo. Y entonces la Biblia nos está ilustrando ese documento oficial. Un documento que se equipara a los tiempos en los que vivimos como la Constitución de la República. ¿Quién puede cambiar la Constitución de la República, hermano? ¿Quién? ¿Lo podemos hacer nosotros aquí en la iglesia? ¿Quién lo tiene que hacer? Tiene que hacerlo la Asamblea Legislativa en una sesión de diputados a través de ciertos procesos legales que ellos deben seguir, y no hay manera de que la Constitución sea cambiada si no es por medio de ese proceso legal que se tiene que seguir en un país como El Salvador en su tiempo, pues en Roma, y para ese tiempo era exactamente lo mismo. Cuando el emperador sellaba, solo ciertas personas con la autoridad otorgada por él podían venir. Ese rollo que estaba en el cielo fue una ilustración
para la gente que vivió en ese tiempo, que lo iba a entender, porque era algo que ellos comprendían, era una ilustración de un rollo, el cual el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Dios, había sellado. Y solo lo podía abrir aquel que muriera por los seres humanos, aquel que fuera su gobernante, su rey y su salvador. Aquel era Cristo Jesús. Y se había ganado ese lugar, se había ganado su puesto en el trono al morir al hombre que Dios se manda en la cruz. Así que con la autoridad del Padre, ahora sí la tiene. Ahora Él puede. Ahora Él es digno de abrir el rollo, dice la Biblia. La dignidad implica que no había nadie en la tierra ni en el cielo que se hubiera ganado ese privilegio. Se lo ganó Jesús. ¿Cuánto decimos amén por eso? Ahora entendemos por qué se fue al cielo Jesús, hermanos. ¿Qué pasaba si no se iba al cielo? ¿Qué dijo Juan? No hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra. No hay nadie que pueda abrir ese rollo. Pero cuando llega Jesús, ahora automáticamente hay algo. ¿Cuánto decimos amén por eso? Si Jesús no hubiese ido al cielo, todos los eventos que se desencadenaron a partir de su llegada al cielo, a partir del año en el que Jesús subió al cielo, a partir del año 33 después de Cristo, ninguno de los eventos hubiera ocurrido como pasaron, porque no iba a haber nada en el cielo que pudiera hacer que pasaran esas cosas que están ocurriendo hoy, queridos hermanos. Jesús se fue al cielo para controlar lo que iba a pasar en este mundo. ¿Cuánto decimos amén, hermano? ¿Quién sabe qué hubiera pasado en esta tierra? Pero gracias a Dios que no pasó, porque Jesús está controlando esta tierra desde su trono, hermanos. Amén. Todo lo que pasa, todo lo que ocurre, todo lo que nos pasa a nosotros, todos los sufrimientos que estamos viviendo, aunque parezca mentira, Dios los está controlando desde el cielo. Jesús los está dirigiendo. Todo lo que pasa en este mundo, Jesús lo ha permitido. Nada se escapa de sus manos. Él controla este mundo y esta tierra. ¿Cuánto decimos amén por eso? Pero entonces la gran pregunta es, ¿qué tenía ese rollo que era tan importante? Porque solo lo podía ver quién, hermano. Solo Jesús. ¿Qué tenía ese rollo? Pero para entender qué tenía ese rollo, necesitamos abrir algunas cosas. Primero, y estaba, ese era el problema del rey, estaba como sellado. El rey le había puesto sellos. En este caso, Dios el Padre había colocado sellos. Estos sellos se tienen que abrir para que entendamos qué contenía el rollo completo. Así que en esta noche nos vamos a centrar precisamente en eso, queridos hermanos. Vamos a descubrir los 7 sellos del Apocalipsis y vamos a entender a través de ellos cómo Dios está controlando la historia. Vamos un poquito rapidito porque necesitamos terminar esta misma noche este mensaje tan especial. Y miren lo que la palabra de Dios nos va a decir precisamente. La visión de los 7 sellos, hermano, comienza en cada momento en que un sello es abierto por Dios, se comienzan a desencadenar eventos. Los sellos y lo que pasa con los sellos no es lo que tiene el rollo adentro, sino que el rollo ahorita lo estamos abriendo. Pero para abrirlo hay que ir rompiendo los sellos. Y cada vez que se rompe un sello, pasan cosas en el mundo, pasan cosas en la tierra. Pero más importante que todo eso, y recuerden esta frase porque va a ser importante para que entendamos lo que son cada una de estas cosas que se desencadenan, estos eventos que se desencadenan cuando se abre un sello. Es importante entender que nos hablan de la condición que va a vivir la iglesia en la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que va a decirnos los sellos, hermanos? La condición ¿de quién? De la iglesia. Ya hemos hablado un poco de esto, la visión del día de ayer. ¿De qué hablamos ayer, hermano? De las 7 iglesias. Y esas 7 iglesias representaban periodos de tiempo a lo largo de la historia hasta llegar a la iglesia en la que vivimos hoy. Los sellos nos van a hablar exactamente de los mismos periodos de tiempo, pero nos van a extender algunas cosas que pasan con la iglesia delante del mundo.
No solo la condición espiritual de la iglesia, sino la condición histórica, eventos históricos que realmente pasaron, que de verdad ocurrieron en la tierra y que la iglesia ha podido vivir. ¿Para qué, queridos hermanos? Porque Dios quería enseñarle a la iglesia que estaba sufriendo, que se sentía sola, que se sentía perseguida, que se sentía abandonada. Quería demostrarle a esa iglesia que quien controla la historia es Él. ¿Cuántos decimos amén? ¿Qué nos van a demostrar estos sellos? Que a esta iglesia que también sufre, que también tiene problemas, que vive enfermedades, que pasa por dificultades, a usted y a mí, Dios nos va a recordar en esta noche, hermano, que Él controla la historia. Amén. Y ojalá que cuando terminemos de entender un poco mejor los sellos, podamos tener más confianza en Dios y saber que todo lo que pasa en esta tierra, Dios ya lo sabía. Dios ya lo permitió. Y todo lo que va a ocurrir en el futuro, Dios lo va a provocar. Porque Él es el Rey del universo. Él controla este mundo. Y Él controla lo que pasa con su iglesia, con la tierra, con su pueblo, con sus hijos y con los seres humanos. Amén. Vamos a empezar rapidito, queridos hermanos, a estudiar el primer sello. Quiero que abran su Biblia, por favor, y se van yendo conmigo en lo que cada uno de los sellos va hablando. Y vamos a ir concentrándonos un poquito en los detalles, porque aquí los detalles presentan eventos históricos que pasaron, que nos van a permitir sentir más confianza en Dios y en la Biblia. Vamos al primero de los sellos, por favor, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ve y mira. Y miré, y era aquí de cosa, hermano, un caballo blanco, primero. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. El primer sello es corto y es muy interesante. Nos habla de un caballo como un caballo blanco que lo montaba, tenía un arco en su mano, portaba una corona. Ustedes pueden ver ahí la imagen de ilustración. Y entonces dice ahí la palabra de Dios que salió venciendo y para vencer. A lo largo de la historia de Bautista se han tenido 2 interpretaciones para esto, pero hay un detalle muy interesante que nos va a permitir tomar una interpretación de a qué se refiere este sello precisamente. Y es este elemento que nosotros tenemos acá, es la corona. Cuando ustedes leen Apocalipsis, nosotros no lo entendemos porque nuestra traducción solo dice corona. Pero en el griego original, cuando Juan escribió Apocalipsis, la palabra que él usa para describir lo que este personaje lleva en su cabeza es la palabra estéfanos en griego, que significa precisamente corona. Pero también hay otra palabra para referirse a corona. Es la palabra griega diadema. Esa la conocemos un poquito más porque hay una transliteración hoy de la palabra diadema. Pero la palabra estéfanos y diadema se traducen exactamente igual. Se traducen como corona, solo que hay diferencia en la corona. La palabra diadema se usaba para la corona que tenían los reyes. Los reyes, por su autoridad, poseían una diadema que era una corona real, una corona hermosa, una corona de oro o una corona de piedras preciosas, o estaba fabricado con un material precioso que ilustraba de qué reino era rey, para la redundancia, ese rey. Esa era la palabra diadema. Pero la palabra que usa Juan, ¿cuál les dije que era? Estéfanos. Esa corona es totalmente distinta. No es una corona real, es la corona que se usaba en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos. Era una corona de guirnaldas, una corona de olivos, una corona de plantitas. Era una corona verde. Tal vez ustedes han visto imágenes de los griegos portaban esas coronas de olivo. Eran coronas de plantas que se ponían a las personas que corrían la carrera, la maratón de Grecia, que corrían en Atenas, terminaban la carrera, y a los que terminaban la carrera, ¿qué le ponían, hermanos? Una corona, una estéfanos. A diferencia de los reyes que portaban una corona real por su ascendencia, por su familia, por su posición política, la corona estéfanos era una corona que se ganaba por correr una carrera. Por eso, en esta ocasión,
se nos relata que este caballo blanco, queridos hermanos, no representa a Jesús. Ustedes van a ver una descripción muy similar, unos versículos más adelante, a partir de Apocalipsis 17, de un caballo blanco, Jesús montado en él, una espada que sale de su boca, y van a escuchar una descripción similar. Pero en esta ocasión, al referirse a la corona de victoria, que la Biblia solo pone en la cabeza de los seres humanos que salen victoriosos, en la cabeza de la iglesia, no nos podemos referir a Jesús como el jinete que está montando ese caballo blanco, sino que el jinete, al portar esa corona, se refiere a la iglesia militante, a la iglesia que peleaba, y representa precisamente al periodo de la historia que se compagina con la primera de las iglesias de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso. Recuerdan ustedes que ese periodo de la historia era el periodo de la iglesia apostólica, del año 1 de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Ese periodo de tiempo comprendió la iglesia que Jesús fundó, una iglesia que predicaba el evangelio con amor, que compartía en sus casas, que había recibido el derramamiento del Espíritu Santo, que predicaba, y el evangelio avanzó. Por eso se habla de un caballo blanco que ilustra pureza y conquista. Por eso también tiene un arco, porque esa iglesia, hermano, peleaba la batalla con el arco en la mano y llegaba lejísimos, apuntaba su arco y llegaban allá, predicaron el evangelio allá. Y la iglesia no se detuvo, sino que en ese tiempo la iglesia avanzó y conquistó. Por eso el arco en su mano. La corona era porque iban fundando el reino de Dios en todo lugar donde iban. Y también, queridos hermanos, dice que salió vencedor y no a vencer. La iglesia comenzó con pie derecho. Recordamos que a través de Apocalipsis también precisamente eso. Y hoy la Biblia nos recuerda que ese periodo de la historia existió. La iglesia triunfante del año 1 al año 100 gobernó la tierra entera a través del evangelio de Cristo Jesús, puro y sano. Y por eso el caballo es de color, hermano. Ahora, entendemos entonces que el primer sello, los 4 jinetes del Apocalipsis tan famosos, no es una ciencia tan avanzada, queridos hermanos, ni es un caballo que va a venir al final de los tiempos montado, un jinete, montado sobre un caballo blanco que va a ser destrucción. No, es algo más sencillo que eso. Es una representación de la iglesia, del año 1 al año 100. ¿Estamos claros con eso, hermanos? Avancemos entonces al segundo sello. Y miren lo que va a pasar ahora ahí, Apocalipsis capítulo 6. Volvamos, por favor, y lean desde su Biblia para que ustedes entiendan, porque la letra es un poquito pequeñita para que ustedes logren ver hasta acá. Pero ahí lo tienen en la Biblia, es exactamente lo mismo que dice acá, así que no se preocupen. Apocalipsis 6, versículo 4, y dice ahí la palabra de Dios. Dice el versículo 3, pero vamos a leer desde el 4, que es donde inicia la información relevante. Dice ahí, y salió otro caballo. ¿Este caballo era qué color, hermanos? Dicen algunas versiones rojo, las versiones más nuevas, probablemente la versión internacional. Algunas otras versiones, como la nueva Reina Valera, versión 95, versión 2000, dice rojizo, y otras, un poquito más viejas, como la 60, dicen un caballo vermelho. La realidad es que el color del jinete del caballo es color rojo. Y normalmente el rojo, ¿a qué lo asociamos nosotros, hermanos? Casi siempre la Biblia lo asocia con sangre. Y precisamente va a tener esa relación, pero tenemos que leer el versículo. Dice un caballo vermelho, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra, ¿qué cosa, hermano? La paz. Y que se matasen unos a otros y se le dio pecado, ¿qué cosa? Ahora se ve claramente que la idea es entender que va a haber muerte ahí. ¿Qué cosa hay? Esta vez no hay un arco. Esta vez hay una espada. Y no es cualquier espada, es una. Se le dio el poder de quitar la paz. Se le dio el poder de que la gente se matase en ese tiempo. Y miren qué descripción tan interesante, porque si esto representa un periodo de la iglesia, inmediatamente posterior al periodo que ya les dije, del primer caballo, del primer sello, que comprendía los periodos del año, ¿qué más? 1 al 100. Pero después de eso vino esa ley.
Vespasiano y otros más que vinieron después, como Nerón y Calígula, empezaron a perseguir a los cristianos, a la iglesia cristiana, y empezaron a asesinarlos y a matarlos porque los odiaban. Roma empezó a perseguir a los cristianos, y esa Roma es de quien se nos describe este caballo que empezó a perseguir también, a quitar la paz a la tierra, provocó guerras, provocó violencia. Estamos hablando de la Roma imperial, del imperio de Roma, a tal punto que incluso un poquito antes, en el año 70, ya habían destruido el templo de Jerusalén, recordarán ustedes. Habían acabado con los judíos de Jerusalén. Y luego de eso continuaron con todas las naciones de alrededor. Y aunque el evangelio se extendió hasta el año 100, Diocleciano persiguió la iglesia a través de todo el mundo y empezó a matar a los cristianos. Los llevó a los circos romanos, se burló de ellos, los asesinó en las plazas, los mató. Los cristianos se fueron a esconder durante ese periodo de tiempo. Pero hubo sangre. ¿Y de qué color es este caballo? Porque representa ese periodo precisamente de dolor, de muerte, de destrucción que vivió esa iglesia perseguida con una gran espada. Se le quitó su paz, su tranquilidad se acabó, se le dejó de permitir predicar, porque ya no era permitido para la iglesia, y la iglesia fue asesinada a sangre fría. Esa iglesia fue perseguida desde el año 100 hasta el año 313, queridos hermanos. Este segundo sello representa precisamente ese periodo de tiempo. Desde el año 100, el inicio de la persecución del emperador Diocleciano, hasta el año 313, que asciende al trono de Roma como emperador el gran Constantino, de quien les hablamos ayer. Y él cambia todo eso precisamente. Así que cuando les pregunten qué representa el segundo sello de Apocalipsis, el caballo rojo, el segundo de los caballos del Apocalipsis, ¿qué representa, queridos hermanos? Representa el periodo de persecución de la iglesia del año 100 hasta el año 303. Recuerden eso, por favor. Vamos entonces al tercer sello de Apocalipsis. Leámoslo ahí en la Biblia, por favor. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 5 de Apocalipsis 6. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y cuando miré, vi un caballo. ¿Qué color está en ese, hermano? Negro. Y el que lo montaba tenía ¿qué cosa, hermano? Una balanza. Recuerden que ese detalle es importante. En la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: esto es un poquito confuso, así que presten un poquitito de atención, por favor. 2 libras de trigo por un denario. Para que ustedes lo entiendan, el denario es el salario de una persona durante un día. ¿Qué es un denario, hermano? El salario de la persona durante un día. Trasladémoslo a nuestro tiempo. ¿Cuál es el salario normal de una persona en el tiempo en que nosotros vivimos hoy? Legalmente, por la ley del Salvador, vamos a decir que son $12 en trabajo formal. Digamos que son $12. ¿Y esos $12 para qué servían, hermanos? Lean conmigo, por favor, quédese ahí. 2 libras de trigo. El pan que los israelitas comían, que los judíos, ya no quedaban israelitas en ese tiempo, los judíos comían, equivalía precisamente a media libra precisamente de trigo. Así que con una libra de trigo se hacían ¿cuántos panes, hermanos? 2. Pero solo se podían hacer 4 pancitos con el salario de un día de una persona. ¿Esto es poco o es bastante? Imagínense ustedes que solo como que su familia sea de 5 personas. Solamente usted trabaja y solo puede comprar 4 pancitos. Traslademos a nosotros. Ándale, que solo pueda usted comprar una cura de pan francés con su salario. 8 panes. Y de eso tienen que comer ustedes, sus hijos, su esposa y todos los que viven en su casa. ¿Le alcanzaría? Entonces, ¿a qué se está refiriendo la Biblia? A un periodo de escasez. Hay demasiada escasez. La comida está cara.
Estamos hablando ahorita en sentido literal. Luego lo vamos a ver qué símbolo representa. Pero quiero que ustedes entiendan que la Biblia está hablando de un momento de escasez. Todo está alcance. Ahora, sigue diciendo ahí, 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero al no darles el aceite, ni el vino. Ahora, la Biblia nos deja claro que hay un periodo de escasez horrible. ¿Estamos bien con eso, hermano? ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, volviendo a caballo, su color, ¿qué es lo que representa precisamente este caballo? El caballo negro, dice ahí, es un periodo de hambre y de escasez. La misma Biblia nos dice precisamente esto: lleva una balanza en su mano, porque todo está caro en ese momento. Hay escasez, lleva una balanza porque indica medida y juicio, que es precisamente de lo que nos va a hablar ahí. Por ejemplo, en Daniel, cuando Dios va a hacer juicio en contra de Belsasar, ¿qué decía la imagen? Bueno, las letras que fueron clavadas en la pared. Pesado ha sido en balanza y fuiste al cual. La balanza representa juicio. Dios mide la capacidad del ser humano de ver si lo que ha hecho está bien o lo que ha hecho está mal. Eso es lo que representa la balanza, representa juicio. Así que es un periodo de juicio precisamente también. Y hay escasez. Los altos precios de la comida implican que hay escasez. Ahora, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la iglesia, tiempo de juicio, tiempo de escasez, tiempo de que el evangelio, de ser blanco en un principio, pasó a ser rojo por la sangre derramada de los mártires que predicaron el evangelio. Ahora se convirtió en un evangelio de color, hermanos. Ahora es negro, oscuro. Y se recuerdan que yo les hablé de Constantino el Grande. En el año 313, Constantino hace precisamente un concilio de todos los cristianos de ese tiempo. Se le llamó el concilio de Nicea, porque fue una ciudad que se llamaba Nicea. Y en ese lugar, Constantino declaró la iglesia como la religión oficial del mundo y fundó la iglesia que yo les mencioné de ayer. ¿Cuál era? La iglesia católica, apostólica, romana. Contenía una mezcla de cristianos, judíos y paganos, todo mezclado en una misma religión, que él sincretizó, tomó ingredientes de acá, tomó ingredientes de acá, lo mezcló y salió una nueva religión y la presentó como la religión oficial. Y eso, hermano, introdujo doctrinas equivocadas en la iglesia. Doctrinas como cuáles, les dije ayer, hermano. La inmortalidad del alma, introducida por una sola idea. Lo que quería Constantino era hacer creer que había un purgatorio, que la sangre de Cristo no era lo que salvaba a las personas, sino que incluso después de la muerte había una forma de salvarse a través de las obras de las personas, a través del dinero que podían pagar a la iglesia, porque de esa manera nada se perdía, todo se salvaba. Y eso compaginaba con la creencia de los paganos. Los paganos creían en un lugar hermoso a donde iban a ir, pero antes tenían que sufrir ciertos castigos para poder llegar a tener esa recompensa. En el cielo de los paganos, donde estaban los dioses Apolo, Diana, todos esos dioses que estaban allá. Así que para que todo eso se pudiera mezclar, crearon una doctrina del purgatorio que implicaba que el alma era inmortal. Para que eso tuviera autoridad, le dieron autoridad a una persona que era un ser humano y dijeron: bueno, este es el obispo y está en Roma, y como en Roma es la ciudad más importante y como es el obispo más importante, pues él tiene toda la autoridad del cielo y él representa a Dios en la tierra. Y a esa persona le llamaban como humano. Introdujeron la oración a los santos, empezaron a venerarlos y terminaron adorándolos, tal como hacían los paganos con ese montón de dioses que ellos tenían. Tomaron la creencia pagana de un matrimonio celestial, de un matrimonio divino, entre el Dios principal y la diosa principal. Y como para los cristianos eso era algo que no podían conseguir por la pureza de Cristo, los engañó diciéndole que la mujer
representaba a la esposa de Dios y no representaba a su mamá. Y ahora era Jesús y su mamá. Ellos formaban entonces un nuevo gobierno celestial. Le quitaron la autoridad a Dios el Padre, le quitaron la autoridad al Espíritu Santo y le entregaron esa autoridad, sí, a una buena mujer en esta tierra como María, pero que nunca podrá igualarse y compararse con el Dios del cielo, con Cristo Jesús. Y todo eso hizo que la iglesia se volviera color que era. El evangelio puro que había salido de las manos de Jesús ahora era negro, ahora estaba mezclado, ahora era oscuro, ahora la iglesia vivía un periodo horrible de tiempo. Y la pregunta es: ¿qué pasó entonces? Noten una cosa, la Biblia habla de dos cosas ahí que comenzaron a escasear precisamente en ese tiempo. Entonces dice el trigo y la cebada. ¿Qué representaban el trigo y la cebada, queridos hermanos? Eran para hacer pan. ¿Y a quién representa el pan en la Biblia, hermano? ¿Y qué cree que hizo Constantino, hermano? ¿Qué cree que hizo el Papa, queridos hermanos? Bueno, que toda la Biblia, nadie la puede leer. Y comenzó a escasear. La palabra de Dios era lo más escaso durante ese tiempo. La palabra de Dios, queridos hermanos, quedó abandonada durante mucho tiempo. Las doctrinas comenzaron a crecer. Desde el año 313 hasta el año 598, cuando oficialmente el Papa tomó la autoridad política completa y derrocó al último de los emperadores, la iglesia se mezcló con la pagana y prohibieron la Biblia. La Biblia ahora solo se podía leer en las iglesias católicas romanas, y la única traducción válida de las escrituras era la traducción latina, porque los únicos que sabían leer latín, ¿quiénes eran, hermano? Los sacerdotes, los padres, los papas, solo ellos podían leer latín, y la iglesia no sabía leer absolutamente nada de eso. Por eso dice la Biblia que escaseó el pan, la cebada, el trigo. El trigo servía como pan para los ricos, la cebada servía como pan para los pobres, pero ni el rico ni el pobre tenían pan. La palabra de Dios escaseó por completo, se le escondió al ser humano, y los únicos que tenían acceso a él eran esos hombres que estaban en esas iglesias, en esas catedrales, y solo ellos podían interpretar la Biblia para la gente. Pero hay algo que ese caballo no pudo tocar, que decía la Biblia: pero no toques el aceite y el vino. ¿Qué representa eso en la Biblia, queridos hermanos? El aceite representa el Espíritu Santo. Y aunque no existía la Biblia, sí estuvo presente el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. ¿Cuántos decimos amén? Aunque la Biblia no se podía leer públicamente, ¿qué representaba el vino, queridos hermanos? La sangre de Cristo. Y muchas personas se salvaron en ese tiempo. Muchas personas siguieron predicando la verdad. Muchos siguieron llenos del Espíritu Santo y hablando sobre la muerte de Cristo que expiaba los pecados. Hubo perdón de pecados. La iglesia, aunque negra, seguía en pie porque Cristo lo permitió. ¿Cuánto decimos amén por eso, queridos hermanos? Avancemos rapidito, por favor, que el tiempo nos está comiendo. Y vamos entonces al cuarto sello. Acá. Miren lo que dice la palabra de Dios, versículos 7 y 8. Veamos rápidamente ahí, queridos hermanos. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que dijo: miré, y he aquí un caballo. ¿Qué color esta vez, hermanos? Amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre, ¿cómo, hermanos? Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Dice ahí la palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, dice ahí que los detalles de los que la Biblia habla, con el caballo amarillo y su jinete amarillo, nos explican que tenía espada. También hubo guerra en ese momento. El periodo de extensión de este tiempo fue del año 538, que inició ese desenlace, hasta precisamente el año 1565. El año 1565 hay una breve separación entre las flechas de tiempo que
las 7 iglesias y las brechas de tiempo que nos muestran los 7 sellos. Porque aquí se separa un poquito y ustedes van a entender por qué cuando leamos el quinto sello, que es muy diferente del cuarto. Pero antes, recordemos la interpretación de todo esto. A partir de que en el año 598 el Papa toma la autoridad completa, tanto religiosa como política del mundo, el Papa gobierna todo. Inicia una etapa que se le llama la Edad Media o Oscurantísima en la Tierra. A partir de ese año, hasta el año 1565, la Iglesia Católica gobierna el mundo. Y cualquiera que predica en contra de la Iglesia Católica, ¿qué le va a pasar, queridos hermanos? Dios. La espada está representada ahí precisamente por eso. Porque los cristianos verdaderos que no estaban de acuerdo, y aunque se aclara un poco, después de estar negro el evangelio, se aclara un poco acá, a través del color de este caballo, a pesar de eso, siempre habían sido perseguidos, siempre hubo muerte, siempre hubo espada. Además de eso, nos habla precisamente de escasez. También hay hambre. ¿Se recuerdan que el anterior sello nos hablaba de que la Biblia seguía estando escondida y hoy todavía lo está durante el cuarto sello? Por eso se habla de hambre. También hay mortandad, enfermedades y grandes muertes. Durante ese tiempo, de manera literal, ocurrieron las pestes más horribles de la humanidad. Las leyes de la salud estaban muy poco avanzadas y hubieron muertes completas durante ese tiempo. Pestes completas que acabaron con reinos enteros en Europa e incluso en esos tiempos en África y en algunas partes de Asia también, que era el mundo descubierto en esa época. Todo ese tiempo se vivieron cosas horribles precisamente, aunque a pesar de eso, queridos hermanos, el Evangelio siguió vivo. Durante ese tiempo también la Iglesia levantó ejércitos que son representados por estas piedras de la tierra que atacan a los cristianos también, que atacan al pueblo de Dios, que atacan a los hijos de Dios. Y durante ese tiempo, las batallas de los cruzados, el nacimiento de una nueva religión a través del Islam, atacando a los cristianos, atacó a la iglesia de tal manera que la iglesia se volvió sin pálida, queridos hermanos, pero la iglesia logró sobrevivir. ¿Cuántos decimos amén por eso? Así que desde el año 598, que inicia la supremacía papal, hasta el año 1565, entonces la iglesia sufre todo ese periodo de persecución horrible. Se le llama la Edad Media, ese periodo de tiempo, y la iglesia entonces logra mantenerse a flote a pesar de que es válido su evangelio, a pesar de que su fuerza ya no es la de antes. La iglesia continúa en pie. Y entonces entramos al quinto sello. Y miren que aquí algo cambia. Ya no hay jinete, ya no hay color, ya no hay caballo. Ahora es totalmente diferente, porque ahora la perspectiva no es desde la iglesia, ahora la perspectiva es desde el cielo. ¿Cómo ve Dios los siguientes 3 sellos? Ahora Juan, en vez de ver desde el punto de vista de la iglesia que está ahí abajo, ahora lo ve desde el cielo. Por eso ya no hay caballo, por eso ya no hay jinete. Ahora vamos a ver desde el cielo cómo se ve lo que está pasando con la iglesia. Y miren lo que dice este sello, precisamente. Cuando él abrió el quinto sello, le dio bajo el altar las almas de los que habían muerto. Oiga bien, es importante, ¿yo? Las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que decían. Ahora, esto es algo muy importante, queridos hermanos. Presten atención, por favor, a este sello. ¿Y qué hicieron las almas, hermanos? ¿Qué hicieron? Clamaron. Ahora les pregunto, ¿qué es un alma? La Biblia nos enseña que el alma es la unión de la tierra, el barro, la materia orgánica con la que Dios nos formó a nosotros y el aliento de vida, el soplo de vida. Cuando Dios se lo dio a Adán, que fue quien él formó del barro, él dijo, él es un ser viviente. En algunas traducciones de la Biblia lo traduce todavía como diciendo un alma viviente, un alma unión de la materia orgánica y el aliento de vida, es básicamente una persona. Así que lo que ve Juan, cuando dice almas, ¿qué es?
personas, una persona, pero estas personas estaban. ¿Pero cómo estaban? Dígame fuerte, ¿cómo estaban? ¿Tiene ese sentido para lo que nosotros creemos, hermano? ¿Pueden hablar los muertos? ¿Podrían clamar los muertos? Eso es porque la Biblia no presenta así, porque lo mostró. Y note que esto podría ser una imagen de la que muchos cristianos se pueden agarrar para decir que nos hemos engañado a nosotros mismos. Y que los muertos pueden hablar, y que tienen alma, y que el alma se ha ido al cielo, y que desde el cielo clama y grita. Pero esta es una imagen que toma Juan del Antiguo Testamento. Tal vez me voy a tardar un poquito más, pero necesito explicarse para que ustedes lo entiendan. Vayan conmigo, por favor, a Génesis. Y noten un versículo muy importante para que ustedes entiendan cómo pueden explicar esto cuando alguien les aumenta la duda. Génesis 4, versículo 10, por favor. Estamos hablando en el contexto de la muerte de Caín, de Abel, perdón, en manos de Caín. Dios se dirige a Caín para reclamarle por la muerte de Abel. Y escuchen lo que le dice Dios. Estas son palabras de Dios, directamente de Dios, que está ahí con Abel, con Caín, perdón, y le dice lo siguiente. ¿Lo tenemos, hermanos? Génesis 4, 10. Subrayan su Biblia porque esto es importante. Es la explicación de por qué la Biblia dice esto en Apocalipsis 6. Nota. Y él le dijo, Dios, a Caín, ¿qué has hecho, Caín? La voz de la sangre de tu hermano, su hermano estaba como hermano muerto, pero la sangre de Abel en el suelo, ¿qué hacía? Dice la Biblia. Clama a mí desde la tierra, que es exactamente lo mismo que describe Juan, que están haciendo estas personas que murieron. ¿Qué están haciendo? Y por eso dice, sus almas claman a mí desde la tierra. Si nosotros interpretamos a la luz de lo que le dijo Dios a Caín en Génesis, lo que le está diciendo es sus cuerpos están clamando, pero no en un sentido literal, sino en un sentido figurado. Están diciéndome que haga algo por ellos. Esos cuerpos que están ahí tirados me están diciendo que haga algo por ellos. Están ahí diciéndome algo. No lo dice literal, no es que los cuerpos hablen, es que al estar ahí están diciendo algo. ¿Ven? Como cuando usted llega a su casa y ha dejado a su perrito en la casa y su perrito le destrozó su sillón y ha dejado por ahí tirado todo lo que lleva dentro del sillón, toda la espuma que lleva dentro del sillón. Cuando usted llega, usted lo va a ver y ¿qué va a hacer inmediatamente? ¿Será que el sillón le dijo, el perrito me mordió? ¿El sillón le habló? ¿Qué hizo el sillón? Nada. Pero al verlo, me está diciendo ahí el perro se comió el sillón. El sillón no habló. El perro no habló tampoco. Pero algo nos dijo el hecho de que estuviera todo eso ahí tirado, que viéramos el sillón dañado. Estamos entendiendo entonces, hermano. Los cuerpos muertos ahí le están diciendo a Dios: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que habitan en la tierra? No es que ellos abran su boca y hablen. El simple hecho de estar ahí le está haciendo una pregunta a Dios: ¿hasta cuándo? ¿Entendimos eso? Entonces Dios nos está diciendo: esos cuerpos ahí, esta gente que murió, ese dolor que tuvieron ahí, el cómo se están quemando, el cómo los están matando, eso me dice algo a mí y me hace una pregunta: ¿hasta cuándo voy a hacer algo por ellos? Y la respuesta, queridos hermanos, extrañamente no llega en ese versículo, no llega en ese capítulo. El Señor, de hecho, le dice en Apocalipsis 6, escuche bien, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero nos juzgas? Estoy leyendo el versículo 10. Y venga nuestra sangre a los que mueren en la tierra. Pero no. Y dijo: se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poquito más de tiempo, hasta que se complete el número de sus conciertos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Hubo venganza ese día, hermano? ¿Respondió Dios la oración o el clamor también de esos cuerpos que estaban ahí? No, sino que escribió en el año 1565, bueno, en el año 1514 en realidad,
Martín Lutero hizo unas tesis porque él creía que la iglesia católica estaba equivocada. Las clavó en la catedral de Wittenberg, recordarán ustedes. Y cuando él las clavó, surgieron un montón de reformadores por todos lados, como Wycliffe, Juan Hus, el mismo Martín Lutero, comenzaron a predicar en contra de las creencias de la iglesia. Se le llamó la Reforma Protestante. La iglesia combatió esa reforma con una contrarreforma en el año 1565 en Trento, una ciudad católica de Europa. En el Concilio de Trento, la iglesia católica inició la contrarreforma, que era precisamente el asesinato a sangre fría de todos los reformistas de la época. Empezaron a matarlos uno tras otro y la iglesia vivió la etapa más oscura. No era solo matarlos como habían sido las persecuciones antes, hermano, era tortura completa. Las armas más destructivas y horribles de la humanidad fueron inventadas en ese tiempo. Se le llamó la Santa Inquisición. Los reformistas eran capturados, eran llevados a salones de tortura. Sus extremidades eran matadas a un caballo, cada uno de sus brazos, cada una de sus piernas, y se les pegaba a los caballos para que corrieran y arrancaran desde la piel hasta los huesos y sus coyunturas las extremidades de los cristianos. Los metían a sarcófagos con espinas de hierro que les sangraban hasta que murieran. Los quemaban vivos, los asesinaban, torturaban. No era muerte común, era el peor peligro de la historia. La Iglesia Católica tuvo que disculparse hace mucho tiempo atrás por lo que sufrieron esas personas en sus manos, porque la Iglesia decidió matar a todos los que se habían rebelado contra ella. Por eso la sangre, por eso los mártires claman, por eso se exige a Dios que haga algo. Pero Dios dice, todavía hay algo que tengo que hacer, todavía hay gente que se tiene que salvar. Esperen un poquito, dice Dios en lo que se hace. Desde el año 1565 hasta el año 1798, queridos hermanos, el general Berthier de Francia, a través de lo que se llamó en ese momento la Revolución Industrial Francesa, derrocó al Papa. Hasta ese momento lo capturó, lo llevó preso a Francia, y en ese momento terminó el periodo de la Santa Inquisición. La Iglesia perdió todo su poder. La Iglesia recibió una herida mortal, un golpe que no iban a poder enfrentar, y a través de eso entramos, queridos hermanos, al sexto sello precisamente. Y miren lo que dice la palabra de Dios, con esto vamos a ir terminando, queridos hermanos. Y miré, y cuando abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como silicio, y la luna se volvió toda con sangre. Las estrellas cayeron del cielo sobre la tierra, como la higuera que deja caer sus higos verdes cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se apartó como un hilo que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar, dice la palabra de Dios. Ahora, mira lo que dice la palabra de Dios. Este sello anuncia precisamente ese día, habla de un terremoto, habla de sonido, de una roca, estrellas que caen, el cielo se aparta, los montes y la isla son removidos. A partir del año 1798 inicia precisamente este periodo de la historia en el que inicia este sello. Pero unos años antes, queridos hermanos, la historia de la iglesia nos enseñó precisamente algo muy importante. En el año 1755, en Lisboa, Portugal, en Europa, a ese tiempo, queridos hermanos, los únicos lugares prácticamente civilizados que había en la tierra, en Europa, África, Asia y una parte de Norteamérica, Centroamérica, había sido descubierta hace no mucho tiempo atrás, y por lo tanto todavía no éramos parte de una historia importante dentro del cristianismo, ni siquiera había llegado el cristianismo a nuestras tierras. Así que probablemente desde este momento no aparecemos en esa historia, pero Europa, en el año 1757, Lisboa, Portugal, se sintió el terremoto más fuerte que alguna vez se haya sentido sobre la tierra, y el más grande. Se nos dice que fue un terremoto
cerca de 30 millones de personas que murieron a causa del terremoto, el tsunami posterior al terremoto que devastó todas las playas de Europa occidental. Acabó con millones de personas que murieron por ese terremoto. Y aunque el mundo no estaba sobrepoblado como lo está hoy, para ese tiempo, sin embargo, acabó prácticamente casi con una cuarta parte de la población humana existente hasta ese momento. En el año 1755 en Lisboa, el terremoto más fuerte, y se equipara precisamente con ese terremoto del que habla precisamente Apocalipsis 6, el terremoto gigante que hubo ahí. Nunca más ha habido un terremoto, se ha habido terremotos fuertes, pero con esta cantidad de muertes, con esta destrucción, con lo que causó en el mundo conocido hasta ese momento, nunca ha habido otro como este. Unos años más tarde, queridos hermanos, precisamente en Estados Unidos, se vivió el día oscuro en 1780. Las personas que vivían en Nueva Inglaterra, New England precisamente, que era una región del norte de Estados Unidos, cerca de Nueva York y subiendo un poco más hacia los Grandes Lagos precisamente. En toda esa región, de repente el día se volvió completamente negro. Esto ocurrió, queridos hermanos, en 1780. Completamente negro, un día completo. En vez de que las aves empezaran a cantar por la mañana, todas se fueron a acostar. Las gentes empezaron a aprender velas a las 6 de la mañana, porque el sol nunca salió. No apareció jamás. Pasó el día, y por la noche seguía estando oscuro. Pero entonces la luna se volvió roja como la sangre. Muchos han intentado explicar a través de métodos científicos analizando lo que pasó, y probablemente una nube de un incendio forestal al sur de los Estados Unidos, guiada por el viento, oscureció el día por completo, y a la vez esas partículas de fuego provocaron que la luna tuviera un efecto rojizo. Pero toda la gente, la gran cantidad de personas que había ahí, alrededor de unos 3 millones de habitantes en toda la región de Nueva Inglaterra, pudieron sentir las consecuencias de todo eso y vivieron el día negro, tal como lo explica la Biblia que pasó. Todo el sol se puso negro como servicio y la luna se volvió sangre.